Díganme, vamos a seguir hablando. No sé, Dios está atrayendo, quiere que tú seas próspero. Es el tiempo que tú prosperes, es el tiempo que le creas a Dios, es el tiempo donde Dios te está levantando poderosamente, es el tiempo donde Dios quiere que la gloria de Él se manifieste en nuestras vidas. Amén. El tema se llama Principios para manejar la mayordomía. Tú y yo somos mayordomos en este mundo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por este momento, Señor, que tú nos vas a hablar. Sabemos que tu palabra viene con denuedo, con excelencia y con exactitud. Y rompe todo lo que venga del exterior, toda la incredulidad queda paralizado por el poder de esta palabra. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Principios para manejar la mayordomía. Amén. Durante este tiempo que vamos a estar aquí, hermanos, vamos a conocer la llave o la clave más importante del reino de Dios. Si tú y yo conocemos la clave, entendemos la clave más importante para que nosotros vivamos en el reino de Dios, vas a tener una vida próspera. Sí, los jóvenes están quedando aquí los miércoles y you like to be here, Titi? Sí, y le encanta, dice, wow, me voy a seguir quedando con los jóvenes, con los adultos, porque está escuchando un mensaje, así como la hija de nuestra hermana Rosy el domingo dijo, es que en el reino de Dios no hay pobreza. Sí, están aprendiendo algo los jóvenes. Y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Ok? Entonces, vamos a conocer en esta noche puntos claves importantes para que tú y yo vivamos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, hermanos, vivimos libres de deudas. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Ahorita no estamos libres de deudas, pero vamos en el proceso. Tenemos que caminar creyendo. Por eso, hoy vamos a escuchar principios de mayordomía. Si tú eres un buen mayordomo, Dios te va a dar mucho. Si no eres buen mayordomo, Dios es imposible que te pueda dar. Amén. Este principio de manejar bien la mayordomía que Dios nos dio, ha estado oculto o ha sido un secreto, pero hoy lo vamos a escuchar. En Mateo 16:19 nos dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y la otra parte dice, todo lo que tú ates en la tierra, ¿dónde será atado? En el cielo. Y todo lo que tú desates en la tierra, ¿dónde será desatado? Si yo digo pobreza, yo te ato en el nombre de Jesús. Esa pobreza queda amarrada en el cielo. Y si yo le digo abundancia, ven a mi vida, la abundancia se desata del cielo y viene a la tierra. Amén. Por eso tenemos que conocer todos estos principios. Amén. Una de las llaves es el principio de manejar la mayordomía. En otras palabras, ser un buen administrador. Mayordomo administrador es un componente que ha estado ausente en las iglesias. En las iglesias no te hablan de estos principios ni de lo que Dios nos ha venido hablando concerniente a la prosperidad y al bienestar que Dios tiene establecido para ti. Hermanos, todo está en la Biblia. Amén. Muchas personas, conocemos demasiadas personas que se gradúan de escuelas bíblicas y teológicas sin haber tenido una clase de mayordomía en el reino de Dios. Amén. Tampoco tienen una clase de cómo funciona la fe. Les dan clases teológicas y bíblicas y cuando terminan 3 años sin haber oído los principios del reino, sin haber escuchado cómo funciona la fe, porque cumplieron 3 años de estudios, les dicen, ya está listo, vete a pastorear. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que no tenemos
personas preparadas ni prósperas en las iglesias. Amén. Y es por eso, porque la gente no escucha los principios ni la mayordomía del reino de Dios. Tampoco escuchan cómo funciona la fe en el reino. Por eso es que hoy en día muchas iglesias están sufriendo, siguen pobres y siguen atrayendo a solamente personas con bastante escasez en todas las áreas de nuestras vidas. Pero hoy vamos a aprender unos principios de mayordomía que si tú los aplicas, no importa que no tengas trabajo ahora. El domingo hablamos, la gente se durmió esclava, se durmió sin nada. Y al día siguiente salió con oro y con plata. ¿Se acuerdan? Y eso está en la Biblia. No es que ahorita no tengas nada o no tengas trabajo, pero siempre vas a estar así. No. En el reino de Dios, si tú ya recibiste a Jesús, eres un creyente nacido de nuevo, hay una promesa en ti. La bendición de Abraham, de acuerdo a Gálatas 3:29, la bendición de Abraham está en ti. No una bendición, la bendición. A donde quiera que Abraham iba, la bendición estaba en él. A donde quiera que tú vas, tú tienes que saber que la bendición está en ti. Que la bendición está en ti. Amén. Entonces, tenemos que saber, hermanos, todos nosotros que estamos en el reino de Dios, cuando nos piden hacer algo para la iglesia o para el reino, no lo haces para el hombre. Tienes que saber que lo estás haciendo para un gobierno. Lo estás haciendo para un gobierno. El gobierno del reino de Dios. Nosotros, hermanos, trabajamos para un gobierno. No trabajamos ni para el pastor, ni para el hermano, ni para mi líder. Cuando yo vengo aquí, estoy trabajando para un gobierno. Y tú y yo también estamos trabajando para un gobierno. Cuando vamos a evangelizar, no lo haces por mí, no lo haces por el líder, lo estás haciendo por un gobierno, estás representando un gobierno. Todo lo que hagas, vienes a limpiar o vienes a adorar a Dios con los instrumentos, no lo estás haciendo para nadie, lo estás haciendo para un gobierno. Lo estás haciendo para un gobierno. Segunda de Corintios 5:20 nos lo dice. Nos dice, así que somos ¿qué? ¿Qué somos? No somos cristianos, ¿verdad? No somos siervos. ¿Qué somos? Dile a un embajador de gobierno, siervo. Dile a un embajador de gobierno que simplemente es un trabajador, se ofende. Porque son embajadores. Un embajador, ¿a quién representa? Al reino, a un país, a un gobierno. Si está en la Biblia, en 2 Corintios 5:20, que tú eres un embajador en el nombre de Cristo, como Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros, nos rogamos en el nombre de Jesucristo, reconcíliate con Dios. ¿Por qué les está diciendo Pablo que se reconcilien? ¿Qué acaso la iglesia de Corintio estaba en pecado en ese tiempo? ¿O por qué Pablo les dice reconcíliense? Les decía reconcíliense porque todos no sabían vivir como embajadores. Amén. Tenían su mente como siervos, tenían su mente como, pues aunque Dios me da ayuda, o a ver si el hermano Martín me ayuda con una platita ahí, o a ver quién me ayuda hoy este día. No. Dice Pablo, reconcíliense, porque cada uno de ustedes son embajadores. Y si tú eres embajador, ¿quién tiene la responsabilidad de sostenerte? Tu gobierno. Tu gobierno. Amén. El gobierno es responsable de darte casa. Amén. ¿Sí o no? Ok. El gobierno es responsable de darte carro porque vas a representar su gobierno. La embajada de México aquí en Chicago, ellos, el gobierno de México les paga todo. So, tú eres un embajador del cielo, embajador de Dios. ¿Quién paga por ti? Dios. Pero tú tienes que conocer cómo operan los principios de Dios. Amén. El gobierno está en los asuntos, tú, como embajador, estás en los asuntos de manejar y distribuir los recursos del gobierno. ¿Cuál es el gobierno? El reino de Dios.
Esa es una de las tareas de estar aquí, estarte diciendo para que tú obtengas, mi responsabilidad es darte y distribuirte los recursos que el gobierno tiene para ti. Amén. La gente religiosa solamente cree que Dios opera en emociones. Ellos creen que solo hacer que Dios sienta lástima por ellos, van a obtener lo que ellos quieran. No. Ay, Señor, y empiezan a sentir lástima y se sienten víctimas delante de Dios. Y quieren mover a Dios con sus lástimas, con sus lágrimas, con sus tristezas, pero no van a mover a Dios. Por eso es que demasiadas personas que quieren mover a Dios con sus lástimas, siguen en el mismo estancamiento, escasez, pobreza, enfermos, hambre, necesidad. Porque no se han sabido mover dentro de los principios del gobierno de Dios. ¿Están conmigo? Ok. Vamos a hablar hoy de la crisis. Amén. ¿Y qué es lo que causa una crisis? Cuando la persona se convierte en una persona codiciosa o avaricienta y no logra obtener lo que ella o él codicia, se vuelve una crisis en su vida. Pero cuando la persona sabe cómo manejar los recursos y distribuirlos, es difícil que caiga en codicia o avaricia. Amén. Las personas con codicia o con avaricia las manipula un espíritu de codicia para él o ellos sean los únicos beneficiarios de los recursos que pueda obtener el gobierno. ¿Verdad que vemos muchos embajadores corruptos? Porque la codicia, la avaricia los hace ser así. Amén. Todo el mundo quiere un huesito o una posición en la política o en el gobierno porque saben que la corrupción, primeramente quieren un puesto ahí por la avaricia, la codicia, porque si saben que llegan a ocupar un puesto en el gobierno, la codicia y la avaricia que tienen les va a hacer que corrompan y obtengan dinero. Amén. No así en el reino de Dios. En el reino de Dios a ti se te dio las llaves para triunfar. Amén. Cuando tú y yo sabemos cómo manejar los recursos que se nos dieron en el reino de los cielos, la codicia y la avaricia se va a ir de cada uno de nosotros. Marcos 7, 21 y 22, el verso 21 nos dice, porque dentro del corazón de los hombres que sale los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, el verso 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia y la insensatez. ¿De dónde salen? De dentro del corazón de las personas. Pero como tú sabes que eres un embajador de Cristo, sabes que las cosas te van a venir por añadidura. ¿Para qué codiciamos o para qué tenemos avaricia? Si yo sé y comprendo los principios del reino de Dios, y yo sé que si busco primeramente el reino de Dios, trabajo con mi gobierno, para mi gobierno, con la integridad que yo debo de hacer. Si me dicen, hoy vienes a limpiar aquí, yo lo hago para mi gobierno, yo vengo a limpiar, y las cosas me van a venir por añadidura, sin que yo codicie nada. Amén. Sí, estos son los principios de una buena mayordomía. Estamos aprendiendo. Amén. La codicia es algo que mata el reino de Dios en nuestras vidas. Porque si nosotros tenemos codicia, el reino de Dios no va a avanzar. El reino de Dios nunca se va a poder manifestar o avanzar en personas codiciosas o avarientas. Las personas con codicia son arrogantes, caen en necedad. Lucas 12:15. El Señor nos dice en Lucas 12:15, y le dijo, mirad, guardaos de ¿qué? De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nos tenemos que guardar de ¿qué? De toda
codicia. Cuando Abraham fue tremendamente enriquecido, ¿quién lo enriqueció? Dios. ¿Por qué lo enriqueció Dios a Abraham? ¿Por qué lo enriqueció? Porque tenía mucha fe y porque sabía que la integridad de él ¿cuántos saben que Melquisedec no tenía padre? No se habla de Melquisedec de nada. No tenía trasfondo familiar. ¿De dónde Dios sacó a Melquisedec? Para que fuera y se encontrara con Abraham. Y Melquisedec, cuando vio a Abraham, le dijo: Abraham, Dios te ha bendecido. ¿De dónde vino Melquisedec? ¿Saben por qué? Es la única vez que la Biblia habla de diezmo en la vida de Abraham. Los otros no pensaban en diezmar. Dios no les envió un sacerdote. Pero Abraham, de tanta riqueza que tenía, él pensó y dijo: de todo esto yo le voy a dar el diezmo a mi Dios. Aleluya. Y Dios le dijo a Melquisedec: el domingo te voy a traer toda esta enseñanza completa, mejor la dejo ahí. Dios le dijo a Melquisedec: ve, ahí hay un hombre que me ama. Ahí hay un hombre que quiere diezmar, ve y recibe los diezmos. ¿Y qué hizo Melquisedec? Bendijo a Abraham. Y Abraham bendijo a Dios, entregando los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Aleluya. Amén. Seguimos. Guarda de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La codicia es astuta y sutil. La codicia puede llevar al hombre a solo tener dinero. Nosotros debemos de tener la estrategia de Dios para dominar. En Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes del cielo y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Esos fueron los orígenes. Amén. En el verso 5 nos dice, toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda la hierba del campo, antes que naciese, porque aún no había Jehová hecho llover sobre la tierra. ¿Y qué faltaba para que labrara la tierra? ¿Qué faltaba? Hombre. No había quien trabajara la tierra, dijo Dios. ¿Para qué sigo haciendo cosas en el Edén si no hay hombre que la trabaje? No hay hombre que la trabaje. Dejó de hacer lo que estaba haciendo. Amén. Él detuvo el crecimiento y el desarrollo en el Edén porque no había hombre que lo labrase. No había desarrollo porque estaba faltando algo. ¿Qué faltaba? Un hombre. En el área, en esta tierra donde tú estás, Dios ha dejado de crecer tus finanzas, tu salud, todo porque no has trabajado para el reino. Amén. Cuando tú trabajas para el reino, Dios encuentra un hombre que trabaja para el reino y entonces empieza a crecer y empieza a traer abundancia en la tierra. Tú tienes que trabajar en la tierra. La tierra no va a producir. Dios produjo lo que Él quería que produjera y le dijo: ahora el resto lo va a hacer el hombre. Amén. ¿Y qué sucedió cuando el hombre no hizo lo que tenía que hacer? Lo expulsó del Edén. Y en el Edén no pudo obtener lo que él obtenía en el reino. ¿Qué te digo con esto? Cuando nosotros no trabajamos para el reino no se va a incrementar y por consiguiente Dios no puede traer bendición a tu vida. Si lo cambiamos, yo trabajo 12 horas en mi empresa. ¿Para quién estás trabajando? Para la empresa, no estás trabajando para Dios. Pero cuando yo cambio, trabajo para mi empresa,
pero también trabajo para el reino, yo te garantizo que el reino te va a pagar más que te trabaja la empresa. Pero no nos atrevemos a dar ese paso en fe. Porque vemos los recursos naturales todo el tiempo. Y cuando vemos los recursos naturales todo el tiempo, estamos en peligro de caer en codicia y en avaricia. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener la mayordomía bien establecida. Amén. El hombre, Dios lo hizo en el Edén para que lo trabajara, la tierra. Dios puso al hombre en el Edén para que fuera un mayordomo, fuera un gerente, fuera un administrador, como lo quieras conocer. Amén. A veces la gente, ¿cuántas veces la persona pregunta, Dios, ¿por qué hay pobres y hay ricos? ¿Ustedes qué le contestarían si te atrevieras a preguntarle a Dios por qué hay pobres y hay ricos? ¿Qué crees que te contestaría Dios? Simplemente te contestaría, yo no hice pobres ni hice ricos, es decisión de ustedes. Amén. Yo no hice pobres ni hice ricos, yo solamente crié la especie humana. Yo crié la especie humana, la puse en la tierra y ustedes deciden ser ricos, ser pobres. Él no hizo pobres, Él no hizo ricos. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Ok. La decisión de ser pobres y ricos es de cada uno de nosotros. Por eso, tenemos que aprender a tener una buena mayordomía. Muchas personas, hasta cierto punto, se enojan con Dios, se molestan con Dios. Se van de la iglesia. Ya no oran, ya no leen la Biblia. O si leen la Biblia, llegan a la iglesia de vez en cuando, siguen pobres. Porque ellos creen que Dios es solo bueno solamente con ciertas personas, no conmigo. Dios no hizo pobres ni hizo ricos. Él solamente hizo personas. Amén. Ya vimos en Génesis 2, 4 y 5 que Dios no permitió que nada creciera hasta que hubiera un mayordomo, hubiera un gerente, hubiera un administrador que tuviera el control de la tierra. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Dios te dio, nacimos aquí, nos dio una casa, nos dio un esposo, nos dio una esposa, nos dio hijos, nos dio un trabajo. ¿Qué está sucediendo? Que las cosas no nos están saliendo como lo estableció Dios en la palabra. Simple, no hemos sido buenos mayordomos. Así de sencillo. Si yo no soy un buen mayordomo en mi trabajo o no soy un buen obrero, me van a despedir y voy a buscar otro trabajo y otro trabajo y otro trabajo y voy a querer que las compañías donde yo vaya se acoplen a mí, pero yo no me quiero acoplar a ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos el espíritu de la mayordomía. Si yo tengo el espíritu de mayordomía, yo voy a hacer, como dice en Mateo 5:3, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un manso? Una persona que se deja enseñar, una persona pasible, una persona que no reniega, una persona que le dicen, te quedas 10 horas, ¿sabes qué? Nada más 8 porque tengo un compromiso con Dios. Te vamos a correr, si me corres, córreme, pero tengo un compromiso con Dios. Entonces la persona va a saber que tú eres un embajador, no simplemente eres un religioso, que siempre tienes un pacto, tienes un compromiso con el Dios de los cielos. Sí, eso se trata de ser un buen mayordomo. Un buen mayordomo no codicia, no avaricia. Ya leímos eso, ya aprendimos eso. Nos lo dijo Jesús en el libro de Lucas. Amén. Ok. Dios no hizo pobres ni hizo ricos. Dios no permitió que nada creciera hasta que estuviera la persona que lo labrara. Dios no solamente nos creó
para que oremos, para que prediquemos, para ser diáconos o para cantar o para danzar o para predicar. Él no nos crió solamente para eso. Él nos crió primeramente para que fuéramos un mayordomo, para que fuéramos buenos administradores. Amén. Cuando nosotros tenemos una mala mayordomía, viene la escasez, el sufrimiento y la crisis. Leímos en Génesis 2:4, nos habla de la primera asignatura del hombre, es la mayordomía. Voy a dejar de que crezcan las cosas en el Edén hasta que tenga un mayordomo. Adán, ¿fue buen mayordomo o mal mayordomo? Mal mayordomo, no cuidó. Amén. La mayordomía en nosotros, hermanos, Jesús habla mucho de esto, sobre todo en Lucas 16, compara un buen mayordomo con un mal mayordomo. Amén. Y los malos mayordomos son astutos. ¿Sí? Tú puedes ser un mal obrero, un mal trabajador, pero tienes la astucia para convencer y seguir trabajando. O si te corren de ese lugar, vas a otro lugar y tienes la astucia y convencimiento para quedarte. Eso no es ser un buen obrero, un buen mayordomo. Jesús nos da un ejemplo de eso en Lucas 16. Cuando al mal mayordomo lo van a correr, él usó astucia, codicia, avaricia y fue con los deudores y les dijo, mira, ¿cuánto le debes a tu patrón? Le debo $1,000. Apunta aquí que le vas a abonar 500. Y así fue uno por uno. ¿Qué usó? Astucia, pero una astucia indebida, porque hace un mal mayordomo. Cuando nosotros somos buenos mayordomos, no hacemos nada de estas cosas. Siempre hacemos todo con integridad y con rectitud, porque hay un Dios que está viendo todas las cosas. Amén. Ok. Dios necesita mayordomos, no necesita solamente un predicador, necesita buenos mayordomos. Amén. El ministerio no solamente se levanta con tener buenos estudios teológicos. Tenemos que aprender a manejar los negocios de Dios a través de la mayordomía que se nos dio. Tenemos que conocer el negocio, porque trabajamos para el reino de Dios. Esto es un negocio, la iglesia es un negocio. Cada uno, vamos a ilustrarlo así. Esta iglesia es el jardín del Edén. Todos tenemos que venir a trabajar. Para que esto prospere, para que todo esto esté lleno. Este es un negocio de Dios y todo tiene que trabajar, tiene que encajar, sin codicia, sin avaricia, sin mentiras, sin nada de todo eso, sino que tiene que ir, que todos y cada uno, así como el recién llegado, como el líder de esta iglesia, todos tenemos que trabajar en la mayordomía. Amén. De esa manera es que se levantan, no solamente con estudios teológicos. Tenemos que aprender a manejar cómo se manejan los negocios de Dios a través de la mayordomía. Cada uno en su posición tenemos que ser buenos mayordomos. Amén. Creo que nuestro hermano Noé, nuestro hermano Martín, tienen mucha madurez para manejar con mayordomía lo que hacen en la música. Amén. Y así cada uno de nosotros trabajamos para esta iglesia, para este ministerio, lo tenemos que hacer con excelencia y tener un control en la mayordomía. Si nosotros somos buenos mayordomos, yo te garantizo que en tu casa nunca va a haber escasez. No te vas a preocupar por nada, simplemente por ser buen mayordomo de Dios. No del pastor, de Dios. Sí, al pastor o a tu líder inmediato lo puedes engañar, pero a Dios no. A Dios no. Amén. Tenemos que trabajar el negocio donde trabajamos porque es un negocio para el gobierno de Dios. Por eso tenemos que conocer los negocios del Padre. Y la primera asignatura que se nos dio a nosotros es la mayordomía. En Proverbios 13:22, amén. ¿Sí? ¿Cuántos, cuando le llama la atención a alguien o lo regañas, verdad que lo cambian? No te creas, Marianis.
Nomás fui y le dije a Marianes de vacilada, hey, en cuanto yo diga la escritura tiene que salir allá. Y miren, está saliendo. ¿Quién lo hizo, Marianes? ¿Tú o Franzulis? Ok, amén. Están aprendiendo. Sí, tienen 3 servicios y ya, en cuanto digo la escritura ya sale, mire. Aleluya. Dile un aplauso a las muchachas allá. Aleluya. El bueno dejará herederos ¿a quién? ¿A quién dejará herederos el bueno o el buen mayordomo? Dejará herederos a los hijos de los hijos. ¿Y la riqueza de quién? La riqueza de los impíos, ¿para quién es? Para el justo. Tú y yo somos justos solamente cuando le creemos a Dios. Si tú no le crees a Dios, no puedes ser justo. Amén. Abraham le creyó a Dios. Pero ¿qué hizo Abraham? Tuvo que dejar su país. Tuvo que dejar sus padres. Tuvo que dejar aquel país, tuvo que dejar sus casas, tuvo que dejar todo. Y se fue, él no sabía dónde, pero se fue siguiendo una voz, porque esa voz que lo escogió, le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Entonces, él se fue, ¿sí? Y ese proverbio, si tú analizas la vida de Abraham, se cumplió en la vida de Abraham, porque él fue bueno, buen mayordomo, fue justo y dejó herencia para Isaac, dejó herencia para Israel, para Jacob y para las 12 tribus. Y así siguió la bendición, y esa bendición que estuvo en Abraham está en nosotros. Amén. La riqueza del impío está para ti que eres justo. Dios necesita un mayordomo. La meta del hombre debe de ser que tú y yo, la meta de nosotros es que extendamos el reino de los cielos, y para que nosotros podamos extender el reino de los cielos se requiere una buena mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Mayordomía es una estrategia divina para nosotros, la humanidad, para que nosotros podamos dominar la tierra a través del trabajo que Dios nos ha dado. El hombre, tú y yo, no fuimos diseñados para trabajar. Aleluya. No fuimos diseñados para trabajar. ¿Cuántos quieren un trabajo? No fueron diseñados para trabajar, hermano. Yo no trabajo. Se confunden, ¿verdad? Todos buscan trabajo, quieren trabajo. Pero nosotros no fuimos diseñados para trabajar. ¿Sabes para qué fuiste diseñado? Michael Jordan fue diseñado para trabajar. ¿Qué hizo famoso a Michael Jordan? Su don. Su don. Tú tienes dones, puedes ser un gran empresario, un gran comerciante. ¿Sí? El trabajo que tú tienes por ahora, si no lo tienes y tú crees que Dios te lo va a dar, ten el trabajo, pero no te apartes de Dios, porque han sucedido, ya no los vemos. Porque su mente está en trabajar, está bien. Si ustedes se mentalizan a trabajar, está bien, pero Dios no te creó para trabajar. Amén. Dios no te creó para trabajar. No se confundan. Amén. En el Edén, ¿Adán trabajaba o hasta que salió del Edén? Hasta que salió del Edén. Entonces el trabajo es una maldición, porque cuando él estaba en el Edén era bendecido, no tenía que trabajar. Entonces, fuera del Edén tú y yo tenemos que trabajar, exactamente. Pero ¿sabes qué? El trabajo es el lugar donde tú vas a obtener una semilla para que tú traigas esa semilla, y esa semilla te va a dar ideas, te va a prosperar. Pero si no traes la semilla, vas a seguir estancado al trabajo y vas a seguir atado al salario que te dan. Pero si tú sabes que tienes que trabajar, tú pones, no tus condiciones, pero tú dices, ok, Señor, yo quiero un trabajo de lunes a viernes, de 6:30 a 3 de la tarde,
quiero dedicarte todo este tiempo. Pero te ofrecen un trabajo el segundo turno y como tu mente quiere trabajar, lo agarras. ¿Y qué pasó con el que tú querías de 6 de la tarde a 3 de 6 de la mañana a 3 de la tarde? ¿Qué pasó con tu credulidad que tú querías uno de 6 a 3 y que te pagaran muy bien y que te pagaran aseguranza? Pero es que no tengo papeles. José tampoco tenía papeles en Egipto. Cuando Dios ve tu fe, Él abre puertas. Cuando ve imposibilidades, no te las puede abrir. Si tu mente está mentalizada para trabajar, Dios no te va a abrir puertas. Tú mismo te vas a abrir puertas. Pero cuando tu mente sabe que el don tuyo es, el don tuyo es algo que está dentro de ti. Amén. A lo mejor eres un buen mecánico y estás haciendo pan. No estás en tu don. Amén. A lo mejor eres un gran maestro de escuela, pero estás cargando cajas o bultos. No estás haciendo tu don, no esperes prosperar. Le tienes que creer a Dios, porque eres un embajador del reino de los cielos. Amén. Tienes un don en algo. Tú puedes establecer tu propia compañía y tener obreros para que trabajen por ti. Aquellos que tienen la mentalidad de trabajar, tienen que trabajar por ti. Por eso dice, la riqueza del impío es para el justo. Aleluya. ¿No se han confundido? ¿Sí están entendiendo? ¿Tienen una pregunta? ¿No? ¿Están entendiendo? Ok. Dios necesita mayordomos. La meta del hombre debe de ser expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. Para eso se requiere una buena mayordomía. ¿Ok? Te repito, la mayordomía es una estrategia divina para la humanidad, para dominar la tierra a través del trabajo del hombre. El trabajo del hombre es el don del hombre. Amén. El hombre no fue diseñado para trabajar, sino para ser mayordomo. Dios detuvo el crecimiento hasta que puso el mayordomo para que manejara la tierra. Amén. Dios escribe esto, si lo estás escribiendo, si no lo puedes ver en el video y lo repites las veces que quieras. Va a estar ahí en YouTube, ahí lo ves las veces que quieras, le das vuelta. Dios protege sus recursos de una mala mayordomía. Si tú eres un mal mayordomo, Dios protege sus recursos, no te va a dar, hermano, por mucho que ores y ayunes, si eres un mal mayordomo, no te va a dar Dios. Él protege sus recursos de una mala mayordomía, de un mal mayordomo. Amén. Dios también detiene los recursos a una persona que no sea un buen mayordomo. Dios no permite el crecimiento, sea finanzas, lo que sea. Dios no permite el crecimiento donde hay una mala mayordomía. Dios no contesta una oración requerida por alguien que sea un mal mayordomo. Dios dame, Dios dame, Dios ayúdame, Dios dame, Dios dame, Dios ayúdame, pero eres un mal mayordomo. Dios no contesta esas oraciones. La llave principal del reino de Dios en la tierra, Dios se la ha dado a la humanidad a través de la mayordomía. Muchos tienen problemas por ser religiosos y por no escuchar de la mayordomía. Proverbios 12, 22, aleluya. Wow, ya me están ganando. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los que obran con verdad o hacen la verdad es el contentamiento de Dios. Si nosotros queremos tener contento a Dios, hagamos la verdad. A mí me puedes engañar, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo lo puedes engañar. Te va a creer la mentira, pero a Dios no. Si quieres tener contento a Dios, siempre habla la verdad. Eso es lo que dice Proverbios 12, 22. Amén. Nosotros, hay muchos que no pueden pagar, pierden sus casas, no pueden pagar sus cuentas, sus recibos. Trabajan para alguien más, es porque no escuchan el reino de Dios y su mayordomía.
Y ahí lo podemos ver en el primer capítulo de Génesis en la Biblia. La religión te destruye porque te lleva lejos de lo que más necesitas. La religión te destruye porque te lleva lejos de lo que más necesitas. Tú y yo necesitamos aprender a conocer el reino de Dios y su mayordomía. Si el lugar donde vas, el lugar donde te alimentas como iglesia, no te hablan del reino de Dios y de una buena mayordomía, te está llevando lejos de tus promesas de Dios. La mayordomía demanda que trabajemos, la religión te hace flojo. Es por eso que muchos cristianos solo viven de milagros. Y eso, vivir de milagros, es como quererse ganar la lotería. Los milagros cancelan la mayordomía. Un milagro es algo que sucedió en tu vida, que nunca sucedió en tu vida y sucedió una vez. Pero si ya sucedió una vez, vamos a decir, tú le creíste a Dios por $1,000, Dios te los dio. Fuiste mal mayordomo, de $1,000, ¿cuánto es tuyo? ¿Cuánto? 900. Los otros 100, ¿para quién son? Y si no se los das, ¿tú crees que Dios te va a volver a dar otros 1,000? No, porque no fuiste buen mayordomo. Sí, no eres buen mayordomo. Entonces, ¿qué necesitas? Un milagro. Le vuelves a pedir a Dios un milagro, un milagro, un milagro. Señor, ya me diste $1,000 una vez, dámelos otra vez. No te los va a dar porque no cumpliste con darle el 10% a Él. Amén. Cuando tú esperas un milagro, cancela la mayordomía. Algunos creen que Dios ama los milagros. Los milagros destruyen un principio de mayordomía. Los milagros son buenos. Ok, Señor, sáname de cáncer. No eres buen mayordomo, te vuelves a enfermar de cáncer, ocupas otro milagro. No. Una mala mayordomía cancela los milagros de Dios. Amén. Los milagros muchas veces pueden ser como la lotería. La juegas y si no te la sacas, sigue jugando. Es por eso que Dios odia la lotería. Aleluya. Romanos 1:17, ahí nos dice el estilo de vida que nosotros tenemos que tener. 1:17 de Romanos nos dice, porque en la justicia de Dios se descubre o se vive de la fe, y en fe, como está escrito, el justo ¿cómo vivirá? Por la fe, por la fe. En Mateo 16 del 1 al 4, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Pero por la mañana, hoy, habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Mayordomía es usar eficientemente, en forma correcta, la propiedad de otra persona con los recursos y propósitos que te fueron delegados para que produzcas y prosperes los valores. ¿La tierra de quién es? De Dios. Nosotros somos mayordomos para tener la tierra en el orden. Si no usamos los recursos adecuados para ser un buen mayordomo, no vamos a producir y no vamos a prosperar. Proverbios 13:4, desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada, o de otra manera será prosperada. Eso está en Proverbios 13:4. Amén. Nosotros tenemos que darle valor a lo que no es tuyo. Tenemos que darle valor a lo que no es de nosotros. Cuando rentemos un carro, tenemos que tratarlo muy bien. La casa, el apartamento donde tú estás rentando ahora, si no eres un mayordomo de esa casa, ¿tú crees que Dios que observa todas las cosas? ¿No eres buen mayordomo de la casa, el apartamento que estás rentando ahora?
y estás creyendo a Dios por una casa. ¿Crees que Dios te va a dar una casa siendo mal mayordomo de la que tienes ahora? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok, no. Amén. Aleluya. Ok. Dios, ¿dónde estoy? Dios quiere que seamos eficientes con la mayordomía. Dios no quiere gente floja, se enoja con ellos. La mayordomía te enseña puntos importantes. Punto número 1, Dios nunca te va a dar lo que tú oras solo porque puedes manejarlo bien. Amén. Como decía, si tú vas a manejar bien $1,000 y trajiste el 10 a Dios, Él te va a seguir dando porque eres un buen mayordomo. Oras por una casa propia, pero la que rentas no la mantienes en orden, no la mantienes limpia, no la mantienes organizada, no puedes ser un buen mayordomo de la propiedad de otro. Amén. Creemos a Dios por una iglesia grande y la chica no la podemos manejar bien. Queremos muchas almas, pero las que tenemos no las podemos manejar bien. Aleluya. Creemos por $1,000,000, pero Dios para probarnos nos da 500. Amén. Nos gastamos 200 en un traje, las mujeres se gastan 200 en un vestido. El hombre no gasta mucho en cortarse el pelo, la mujer sí, se puede gastar 150. Y solo le traemos 20 de los 500, solamente le doy 20 a Dios. ¿Fui buen mayordomo con eso? No, como Dios me va a dar. ¿Crees o creemos que Dios no toma nota de todo lo que hacemos? Amén. Dios no nos da de sus negocios hasta que aprendamos a manejar bien los negocios de otro. Dios quiere que todos nosotros seamos economistas. El economista tiene lo máximo de lo mínimo. Aleluya. Amén. Tenemos que ser buenos mayordomos de las cosas que Dios nos da. Proverbios 21:5. Los pensamientos, aleluya, amén. Todavía no lo digo, ya está la escritura ahí. Aleluya. Hay una unción allá atrás en la caseta, allá en el audio booth. Amén. Los pensamientos de diligente ciertamente tienen a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de ciertamente, ¿qué sucede? ¿A dónde va? A la pobreza. Cuando nosotros abusamos de las cosas que Dios nos da y somos malos mayordomos, vamos a acabar, como dice Proverbios, en pobreza. Proverbios 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa, ¿qué hace? Las aumenta. Las aumenta. Las oraciones son contestadas de acuerdo a la capacidad de lo que puedas manejar. Dios regula su respuesta de acuerdo a lo que tú puedas manejar. Nunca ores fuera de lo que no puedas manejar. Amén. Eclesiastés 3:10 nos dice el hombre más sabio en Eclesiastés 3:10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Verso 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. También es don de Dios que todo hombre coma y bebe y goce del bien de toda su labor. Dios no te anima a que desperdicies. El problema de personas que no saben manejar, desperdician. Es por eso que Dios estableció el diezmo. Esto no tiene que ver con darle dinero a Dios.
El Señor no necesita nada de nosotros. Él es el dueño de todo. El diezmo y la ofrenda es un programa de entrenamiento para la humanidad para aprender buena mayordomía. Diezmo y ofrenda no se trata de dinero, es un entrenamiento para tener una buena mayordomía. Después vemos en el libro de Marcos, se recostaron y Jesús ordenó grupos de 50 y fue una buena mayordomía. Amén. ¿Por qué el impío tiene tus riquezas? ¿Por qué el impío tiene tus riquezas? Porque Dios sabe que el impío tiene tu riqueza, porque Dios se las dio a ellos, porque son mejores mayordomos que tú. Ay, es triste eso. Un impío tiene riquezas porque es mejor mayordomo que nosotros. Nosotros nos sentimos tan religiosos. Dios me va a dar. Yo le estoy creyendo a Dios por un avión. Bueno, ya me fui lejos, ¿verdad? Le estoy creyendo a Dios por una casa. Le estoy creyendo a Dios por un trabajo. Hermano, hermana, si no somos buenos mayordomos, por mucho que le creamos, no los va a poder. Empecemos a ser buenos mayordomos. Y cuando Dios ve que en tu corazón eres un buen mayordomo, una buena mayordomo, ni siquiera le tienes que pedir nada, Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Amén. ¿Cuántos creemos? Me falta mucho más, pero voy a hacer una segunda parte porque ya vi el reloj. Amén. Amén. ¿Cuántos aprendimos? Amén. Mediten. Amén. Franzulis. Amén. Gracias. Salimos en vivo.